cursos online, y al equipo que lo conduce tan espléndidamente. Y ahora ya como directora de la diplomatura en Derecho Ambiental, muy honrada de todos quienes están cursando, eh, a todos los docentes. Hoy vamos a tener una charla especial con una de nuestras docentes, con la doctora Di Paola, pero sepan que estoy muy agradecida a todos los docentes que participan, a las tutoras y los tutores, muchos de ellos hoy están aquí compartiendo, a quienes hacen la evaluación de los trabajos finales, y desde yo a cada una y a cada uno de ustedes. Pero muy especialmente a quien me acompaña en la dirección de esta diplomatura, que es Natalia Weitzman, a quien en breve van a escuchar. Un gracias especialmente a Nati, porque siempre está al lado mío interpretando todo lo que hay que hacer antes de que tengamos que hacerlo, y presente en absolutamente todas las actividades. Y también un agradecimiento a la doctora Leila Devia, que está por ahí, que es docente de la Diplo, que ha sido evaluadora de trabajos finales y que es la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nuestro querido CEDAF, que está auspiciando esta jornada, pero que además vamos haciendo tantas cosas en conjunto que eh, estamos muy, muy orgullosas, me incluyo porque soy la vicedirectora del CEDAF. Y para redondear y para terminar, a todas y a todos los que nos vienen siguiendo, quienes están acá, quienes nos están viendo directamente, quienes están escuchando o viéndonos por el canal de YouTube, tenemos, creo que, una pasión y una misión que compartimos. Todos trabajamos y hacemos lo mejor posible por lograr tener un ambiente mejor, por lograr cuidar este bien colectivo que nos une absolutamente. Muchísimas gracias y bueno, ahora Nati, te escuchamos a vos y esperamos, como siempre, la excelente coordinación que hace de todas estas actividades. Gracias, Silvia. Bueno, bienvenidos a todas, a todos. Como siempre, Silvia impulsando proyectos tan interesantes y también con Leila. La verdad es que para mí, como vicedirectora de esta diplomatura en Derecho Ambiental, es un gusto darles la bienvenida a esta charla a nuestros estudiantes y a la comunidad académica en general. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro equipo de tutores que están siempre atentos y respondiendo y atendiendo las consultas de nuestros estudiantes. Quiero agradecer también muy especialmente al CEDAF, que nos acompaña siempre y que con sus muy poquitos años de creación ya se transformó en un centro de referencia en materia ambiental, así que gracias también al centro. Y un agradecimiento especial al equipo de ciclos de cursos online y a la Dirección de Relaciones Internacionales que estuvo articulando todo esto para que podamos hacer este encuentro. La verdad es que es una charla que esperamos con mucho entusiasmo, es una invitación para reflexionar, para que podamos ver y conversar sobre grandes transformaciones que están ocurriendo a escala de la biosfera, a través del accionar antrópico, y a una velocidad y a una escala que parece de manera desorbitante. María Eugenia hoy nos propone que abordemos los desafíos de la implementación de este acuerdo de Escazú, que hace muy poquitos días de su entrada en vigor ya tiene un tema que se encuentra planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un amparo ambiental para proteger el río Paraná,
y sobre todo en el marco de la licitación de la hidrovía por incumplimiento del Acuerdo de Escazú, así que ya nos empieza a dar sus primeros pasos y enfoques en estos temas. La verdad que en términos de acceso a la información, de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión, de acceso a la justicia, sin dudas que Escazú nos interpela a pensar mecanismos de ejecución, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial y al Poder Legislativo también. En un contexto de pandemia y haciendo frente a los retos que nos presenta la era del Antropoceno, resulta necesario cuestionar esta idea y redefinir la idea de desarrollo. En este sentido, el derecho humano al ambiente y los derechos de acceso cobran una especial relevancia como herramienta clave para hacer frente a la recuperación. De todo esto vamos a estar hablando hoy. Dicen que los gustos hay que dárselos en vida, así que acá estamos con el placer de escuchar a María Eugenia Di Paola. Ella es profesora de esta facultad, también es adjunta de Recursos Naturales y Ambiente, y además es coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas. Así que la idea de esta charla es escucharla. Ella tiene una presentación de unos 30 minutos y van a poder ir haciendo preguntas en el chat, que vamos a dejar un espacio después para que podamos ir conversando con Maru de todos estos temas. Maru, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un gustazo para mí estar hoy aquí con ustedes. Quiero agradecer a Silvia Nona, a Natalia Weisman. Gracias a ambas porque este es un transitar muy, muy largo. Yo siempre digo también con Andrés Napoli, ¿no? También en nuestros años en FAM, que nuestro camino es como de una maratón, ¿no? En esta materia, y somos maratonistas, y eso es algo positivo, ¿no? A veces decimos, bueno, queremos correr más rápido porque es necesario correr más rápido, pero lo cierto es que este es un camino que hemos iniciado hace tiempo y que justamente la idea es poder analizar cada vez con mayor profundidad las herramientas con las que contamos para poder estar a la altura. Y gracias Silvia y Natalia, porque siempre, Silvia y Nati, mira, nunca te digo Natalia, Silvia y Nati siempre han trabajado en esa línea con la diplomatura, con el CEDAF en la facultad. Yo quiero agradecer también a mi equipo de la facultad, mis colegas, también docentes, mis ayudantes alumnos, que también son casi colegas y que trabajan constantemente para poder profundizar y aportar y contribuir al cambio desde un trabajo sólido, ¿no? En nuestra materia, en el derecho ambiental. Y también quiero agradecer a mis colegas del PNUD, que en especial respecto de los desafíos del desarrollo humano y el antropoceno y varios aspectos de análisis de un informe que voy a compartir ahora con ustedes, algunos de las contribuciones de ese informe, me han ayudado mucho en los intercambios, ¿no? En especial a Gabriela Katterberg, que es del área de política de política y desarrollo humano del PNUD. Mi idea es hoy poder compartir con ustedes algunas reflexiones, y desde ya que después se abre el piso, ¿no? para poder responder a inquietudes, y básicamente en lo que muy bien presentaba previamente Natalia, estamos en un momento crítico, lo estamos viviendo, y de alguna forma esto nos obliga a revisar las herramientas con las que contamos,
del derecho ambiental y también aquellas que fortalecen su aplicación. Entonces, en ese sentido, vamos a partir de un análisis del derecho humano al ambiente y la Agenda 2030 para poder analizar esto de la interdependencia del derecho humano al ambiente con el resto de los derechos humanos, la importancia que esto tiene a la luz de la visión de la protección ambiental, el crecimiento económico y la inclusión social, para luego poder abordar los desafíos que se nos presentan hoy y que se hacen palmarios frente a la crisis, frente a la pandemia actual, pero también que nos interpelan porque estamos siendo protagonistas de un cambio de era geológica para una gran parte de la comunidad científica, en la cual nuestro vínculo con el planeta es demasiado impactante, y el gran desafío es cómo podemos hacer que ese impacto en demasía negativo pueda transformarse en algo positivo. Y de allí es que vamos a abordar el Acuerdo de Escazú, que afortunadamente ha entrado en vigencia hace muy poco, y que nos presenta, revitaliza herramientas ya presentes en nuestro sistema, eleva la vara en la materia del acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia, y también nos interpela a un accionar cada vez más responsable en torno al derecho al ambiente y la democracia ambiental. Y luego vamos a realizar una serie de reflexiones que hacen que converge el derecho humano al ambiente en este contexto de antropoceno y posibilidad transformativa, con las herramientas de Escazú, para intentar lograr esto de lo que nos habla el marco global internacional, el secretario general de Naciones Unidas, que es cómo tender a recuperarnos mejor. Cuando abordamos el derecho al ambiente, vamos a ver que el derecho al ambiente, que está presente en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, formada en el 94, por cierto, a nivel internacional, ya desde el año 72, con todo lo que fue el inicio de las conferencias internacionales, en el caso la primera conferencia de Estocolmo, del medio humano, y de allí en adelante una evolución en el reconocimiento del derecho al ambiente ha tenido su impronta en esa evolución en la conferencia de Río 92 sobre medio ambiente y desarrollo, ha tenido también su reconocimiento en el marco de, específicamente de los derechos humanos en el Protocolo de San Salvador, ya como el derecho humano al medio ambiente sano, de la mano del acceso a los servicios públicos, y también algo que resulta desde mi punto de vista a resaltar y muy importante, es que esta suerte de evolución que se dio a nivel global y multilateral, desde más marcadamente desde Estocolmo en adelante, pero que claramente tiene su base en el plafón del sistema de derechos humanos, encuentra en todo ese desarrollo una cantidad de fuentes muy importantes que van a alimentar y van a continuar alimentando las decisiones a nivel global en cuanto a lo que es el llamado derecho blando, como después su impacto en los tratados de derecho internacional público, a través de los principios del derecho ambiental y de una serie de derechos y obligaciones que van a surgir también de este conjunto de fuentes, y que en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, número 23 del 2017, se reconoce como el corpus iuris internacional, ¿no?, del derecho humano al ambiente.
Y a mí este concepto me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestra Constitución da un lugar muy importante también al marco internacional de derechos humanos y a los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la Nación. Y por otra parte, porque nuestra Ley General del Ambiente y las leyes sectoriales de presupuestos mínimos han receptado gran parte de las herramientas y los principios presentes en este corpus iuris internacional. Algo para resaltar del derecho humano al ambiente que va de la mano del desarrollo sostenible, es decir, la protección ambiental, el crecimiento económico y la inclusión social, con un punto en la solidaridad intergeneracional, se conecta y de alguna manera se grafica en esa interdependencia con la agenda de objetivos de desarrollo sostenible que se aprueba a nivel global en la Asamblea de Naciones Unidas de ese año y que congrega los 17 de desarrollo sostenible, que van desde el fin de la pobreza hasta hambre cero, igualdad de género, acción climática. Allí los ven presentes en la pantalla, y estos objetivos, que son sumamente ricos y que se construyeron a nivel global desde lo que fue la reunión de la cumbre de Río +20 en adelante, se construyeron ¿para qué? Para que el conjunto de las naciones, de los sectores, para que todos nosotros tuviéramos un horizonte en común. Esta agenda se plantea hacia el 2030. ¿Por qué? Porque claramente los avances que se iban dando a nivel internacional, ahora vamos a ir a lo regional, en torno a reconocimiento de derechos, encontraban una gran brecha en términos de implementación. Y esto sucedía también en las continuas reuniones en torno, por ejemplo, a el marco de cambio climático global, ¿no? Que en el 92 se firma la Convención de Cambio Climático, pero que luego con Kioto, posteriormente con una situación fallida en Copenhague, y finalmente en el 2015 también con el Acuerdo de París, avanza. Pero claramente en materia de cambio climático, el horizonte global es no aumentar más la temperatura de 2 grados, y en lo posible, ya nos dice la ciencia muy claramente, más del 1,5 grados, y esta es una tarea que exige esfuerzos comunes de los países, pero que claramente resulta muy difícil avanzar en su implementación, ¿sí? No obstante ello, se están dando pasos, pero no son lo suficientes. Esto lamentablemente ocurre en las distintas órbitas de estos objetivos de desarrollo sostenible, que por otra parte, si bien constituyen una agenda voluntaria, representan gran parte de los derechos humanos, ¿sí? Entonces ustedes van a ver allí reflejados gran parte de los tratados de derechos humanos, de los tratados multilaterales ambientales, y la interdependencia de ese derecho humano al ambiente respecto de los otros. A simple vista podemos ver el derecho al agua limpia y al saneamiento. Va de la mano directamente, por ejemplo, con el derecho humano al ambiente. También las ciudades y comunidades sostenibles y resilientes van de la mano también con el derecho humano al ambiente. Y esto que resulta esencial en términos de análisis de cómo el andamiaje jurídico debe responder también a esa interrelación, vamos a ver que va a resultar esencial también para la búsqueda de mejores herramientas a los fines de hacer real el ejercicio del goce a ese derecho humano al ambiente.
Por otro lado, esto del reconocimiento constitucional. Yo inicié haciendo referencia a que el derecho al ambiente es parte de nuestra Constitución, el derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y ligado también a la noción de desarrollo sostenible. Lo que vamos a ver es que en América Latina y el Caribe, y esta es una captura de pantalla del Observatorio del Principio 10 de la CEPAL, al que voy a hacer referencia luego, la mayoría de los países de la región han reconocido el derecho al ambiente. Y ustedes me van a decir, excelente, es un paso muy importante. Sí, es un paso muy importante. Ahora bien, quisiera mencionar que también somos la región más desigual en el planeta, y por otro lado, con altos índices de conflictividad socioambiental, y también con, lamentablemente, las tasas más altas de asesinatos en torno a los defensores y defensoras del ambiente. Entonces, esto lo comento ¿por qué? Porque ha habido avances en torno al reconocimiento del derecho humano al ambiente, la interdependencia, contamos con un corpus juris internacional. Por otro lado, los países han tomado en sus marcos jurídicos en la región este derecho. No obstante, existen aún marcados desafíos en torno a la implementación y que tienen que ver con distintas variables. Unas tienen relación con la desigualdad, otras con la conflictividad. Entonces, ahora vamos a la segunda parte, ¿no?, de nuestro encuentro, que tiene que ver con que, bueno, el derecho humano al ambiente reconocido, una Agenda 2030 que nos señala el horizonte, dificultades en torno al contraste del reconocimiento jurídico y una realidad adversa, y nos encontramos con el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquí les dejo el sitio donde están el conjunto de los informes de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se realizan hace 30 años, ¿sí? Y que este informe trata específicamente del desarrollo humano y el antropoceno. ¿Por qué? Porque lo que considera es, el informe de desarrollo humano se comenzó a hacer hace 30 años, un poco en respuesta a las dificultades o a los límites que ofrecía el Producto Bruto Interno como indicador de progreso, ¿no?, en los países como único, o no sé si único, pero digamos, la referencia estadística de supuesto progreso en los países. Entonces el informe de desarrollo humano aparece hace 30 años como una respuesta a ello, analizando en términos de desarrollo humano, inicialmente ingreso, educación y salud. Va avanzando a medida que pasan los años con equipos sumamente, digamos, profesionales, diversos. Cada vez más se van incorporando diferentes variables en torno a desigualdad, en torno a género, y este año se incorpora también la consideración de las presiones planetarias. ¿Pero por qué? Y porque lo que plantea el informe es muy largo, tiene unas 400 y tantas páginas, pero se los recomiendo. Se los recomiendo porque es un informe sumamente vasto, con mucha solidez técnica, y también incorpora desde aspectos que tienen que ver con prácticas en torno a soluciones basadas en la naturaleza de las comunidades, soluciones financieras, ámbitos, digamos, urbanos, es decir, tiene un alcance y a su vez una referencia en equipos tanto técnicos como de trabajo en territorio
y en todo el mundo que vale la pena tener en cuenta. Pero volviendo a la referencia a este informe, ¿qué es lo que se plantea? Hay un agravamiento mutuo, hoy por hoy, entre los desequilibrios planetarios y los desequilibrios sociales. Y justamente lo que plantea la comunidad científica es esto que les comentaba antes, es que nos estamos adentrando en una nueva era, que es el antropoceno, en la cual somos la fuerza dominante que condiciona al planeta. Entonces, en esta situación tan compleja, el informe analiza diferentes variables, tanto desde los cambios provocados por los seres humanos en torno no solo a la revolución industrial y las emisiones, sino también en torno al uso de materiales. Y en este sentido, justamente lo que plantea es que de la mano del impacto planetario que ha producido esa falta de equilibrio, ¿no?, en nuestro planeta, esa presión que ejercemos en el planeta también la estamos ejerciendo en nuestras sociedades. Entonces, que justamente el cambio que se requiere en este sentido es un cambio en el cual tenemos que pasar de ser pacientes a agentes, ¿no? Y que justamente esto debería basarse en ampliar las capacidades de las personas en oportunidades, y que esas oportunidades van a tener que ver con nuestra capacidad de actuar, que es nada más ni nada menos que vivir en democracia y en un reconocimiento de nuestros derechos, y participar en los procesos de toma de decisión. También el informe hace mucha referencia a las normas sociales y a la importancia de prestar atención a los valores, y que en esa posibilidad de impulsar el cambio va a ser fundamental prestar atención a los valores y a la interacción con la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que plantea es que en términos de desarrollo humano, si separamos, ¿no?, las presiones planetarias de desarrollo humano en términos de educación, salud, ingresos, los países con mayor desarrollo humano tienden a ejercer una mayor presión sobre el planeta, y que entonces se requiere de un cambio en los valores que pueda hacer que, digamos, en suma al mayor desarrollo humano, exista una menor presión en el planeta. En este sentido, lo que plantea es que, y toma ejemplos muy valiosos, como por ejemplo lo que ha sido el vínculo de los seres humanos con el tabaco, y cómo el tabaco, que antes era un símbolo de prestigio social, pasó a ser algo mucho más, digamos, mucho más criticado, y que claramente, y que también a medida que se contó con más evidencia y demás, se tomaron cartas en el asunto también a nivel global. Entonces, lo que plantea es que justamente el movimiento ambiental, y yo antes no lo mencioné, pero claramente el reconocimiento del derecho al ambiente y del derecho humano al ambiente no vino por generación espontánea. Fueron las personas, las sociedades que plantearon a través de reclamos esto en sus distintos ámbitos, y Estocolmo viene luego de Rachel Carson con su Primavera Silenciosa en los 60, que también es citada en el informe de desarrollo humano, el informe de los límites del crecimiento del MIT, y luego la Conferencia de Estocolmo con su declaración, sus principios. Es decir, los distintos actores sociales
han puesto en agenda temas muy importantes para lo que ha sido el movimiento ecologista, que luego ha permeado y ha influido en lo que han sido la toma de decisiones, la educación, y todo esto se plantea también en el informe de la mano del concepto de buen vivir, que viene de las comunidades, de los pueblos indígenas, y justamente se plantea como un ejemplo positivo que hoy por hoy tiene el gran desafío de continuar con los movimientos de jóvenes que están planteando esto en los distintos ámbitos. Y todo esto, ¿por qué lo señalo? Porque el informe es muy vasto, pero este aspecto de la posibilidad de participar y transformar, tenemos que tomarlo en cuenta como un aspecto clave para lo que nos trae Escazú, para poder analizar Escazú. ¿Por qué? Porque es, de alguna manera, trabajar en una mirada integral, ¿no?, de lo ambiental con los cambios transformacionales económicos y sociales que puedan verdaderamente tender ese cambio que necesitamos como sociedad frente a una crisis del COVID, una crisis climática y de la biodiversidad. El informe hace mención también a que estamos frente a una sexta extinción de especies, a los aspectos tan dificultosos que advierten el panel intergubernamental de cambio climático, el panel intergubernamental en materia de biodiversidad, o la plataforma intergubernamental en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos, como también el panel de recursos. Y justamente, para ir cerrando esto de la brecha que se presenta en esta necesidad de cambio que necesitamos a nivel global, y una sociedad que ha actuado, pero que eso todavía no ha sido suficiente en torno de los cambios que necesitamos en nuestro ambiente. Hace mucha mención de la biosfera, que es de alguna manera la capa, ¿no?, en donde transcurre nuestra vida en la atmósfera, ¿no?, y todas las interrelaciones. Lo cierto es que lo que considera es que hay una sociedad, hay una encuesta que desarrolló PNUD muy amplia, y en la cual lo que concluye es que hay una sociedad que, en cuanto a su comportamiento, plantea que es importante proteger al planeta en un 80%. Sin embargo, hay un número menor que afirma que es probable que realice acciones concretas para salvarlo. Pero también lo que plantea es que resulta fundamental, en suma a la participación, que los gobiernos, ¿sí?, en suma al conjunto de actores sociales, pero los gobiernos especialmente, y la comunidad en su conjunto, trabajen en incentivos y en una regulación que pueda dar lugar a esta participación positiva. Entonces, allí es cuando aborda aspectos fundamentales en la financiación, en los precios, porque claramente tiene que, se plantea la necesidad de desfosilizar la economía y la realidad, porque es así, porque si queremos tender a una carbono neutralidad al 2050, tenemos que tender a desfosilizar nuestra vida, y eso implica un cambio muy marcado, y bueno, deberían eliminarse los subsidios a los combustibles fósiles. Esto es algo que se viene planteando a nivel global, en los distintos ámbitos. Bueno, este es un aspecto fundamental en el marco de regulación, financiación, precios e incentivos a conductas positivas desde el punto de vista ambiental. Y también el informe trae de la mano un concepto que es fundamental, de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Y que claramente, si nosotros queremos cambiar la realidad, debemos también transformar la manera en la cual nos desarrollamos. Y para ello,
lo importante es poder trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Y que el desarrollo de emprendimientos, de las economías, pueda basarse en mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo, proteger la biodiversidad y garantizar el bienestar humano. Y trae ejemplos, ¿sí? Esto no es solo una retórica, trae ejemplos y ejemplos muy concretos de estas soluciones basadas en la naturaleza. Luego aborda las distintas formas de medición e incorpora este índice de presiones planetarias, es decir, al índice de desarrollo humano que viene realizando desde hace 30 años, le incorpora un índice ajustado a las presiones planetarias, que van a mostrar una diferencia bastante marcada en los países de América Latina. La diferencia por presiones planetarias va a ser de una caída del 6%, mientras que en Argentina es de un 7.9%, y en los países más desarrollados es de más de un 15%. ¿Y cómo se calcula este índice? Se calcula recalibrando el índice de desarrollo humano en torno a las emisiones de dióxido de carbono, consecuencia de la actividad humana en el país y emitidas territorialmente, pero ajustadas per cápita, como así también la huella material per cápita, es decir, la extracción de recursos naturales para satisfacer la demanda doméstica de productos y servicios de un país, más allá del origen de la extracción. Y allá va a involucrar la biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y minerales no metálicos. Aquí una breve descripción del informe, que como les decía es muy vasto, pero claramente lo que nos indica es la manera en la que nos estamos desarrollando es absolutamente agresiva con el planeta, en forma tal que estamos entrando en una era en la cual nosotros claramente condicionamos al planeta. ¿Qué parte del vaso lleno nos puede ofrecer esto? Es que como causamos ese impacto negativo, podemos causar un impacto positivo y podemos transformar en el buen sentido esa relación. Y entonces, en pos de esa transformación, y les cuento que también Escazú está mencionado especialmente en el informe de desarrollo humano como una herramienta a tener en cuenta en América Latina y el Caribe, llegamos a Escazú. Y bueno, el acuerdo de Escazú claramente, y les recomiendo en torno al acuerdo de Escazú que visiten esta página que es el Observatorio del Principio 10 de CEPAL, que contiene información muy rica del acuerdo de Escazú en sí, de todo el proceso de elaboración del mismo, y también de la realidad en los distintos países. Hay información de nuestro país, de Argentina. Vi que también hay personas de distintos ámbitos de América Latina, lo cual me pone muy contenta, y van a ver, y de las provincias también, van a ver también información que les va a interesar respecto de la realidad en sus latitudes, pero a mí me gustaría hacer hincapié en todo lo que nos trae Escazú. En primer lugar, quisiera, y me estoy yendo un poco del tiempo, discúlpenme, Silvia y Natalia, perdón, me fui un poquito, pero voy a necesitar un poco más. No hay problema, no hay ningún problema. Bueno, en primer lugar, Escazú, y en esto me parece que es muy importante, enseña con el ejemplo, porque Escazú se construyó participativamente. Entonces eso me parece que ya es un punto muy importante a tener en cuenta. Y cuando vemos Escazú, ustedes saben que el principio 10 de Río 92, ¿no?, de la conferencia sobre ambiente y desarrollo, medio ambiente y desarrollo de Naciones Unidas, lo que plantea es que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es reconociendo los derechos de acceso a la información
a la participación en los procesos de toma de decisión y a la justicia en asuntos ambientales. Años después, cortos años después del 92, Europa avanzó en un convenio propio en esta materia, el convenio de Aarhus, u Aarhus, ¿no? En América Latina y el Caribe, luego de la conferencia o mejor dicho, en la conferencia de Río +20 y con un trabajo previo, ya se firma la declaración que representa de alguna manera el puntapié para lo que luego va a ser toda la negociación de este convenio, en el cual los países de América Latina y el Caribe, con la Secretaría Técnica de CEPAL, avanzaron en diferentes rondas de negociación con también representantes del público, de la sociedad civil en el proceso. Que si bien esa participación fue con voz y no con voto, lo cierto es que fueron tomadas en cuenta muchas de los aspectos que se llevaron desde el público y claramente eso hizo muy rico el proceso. Y lo que vamos a ver es que Escazú, de alguna manera, suma un capítulo específico en materia de defensores ambientales. ¿Se acuerdan que hace un rato yo mencionaba esta situación tan crítica en torno a los asesinatos, la violencia, de la cual son víctimas defensores y defensoras ambientales en la región, y la importancia de generar herramientas para su protección? Escazú trae un capítulo específico y este es un diferencial importante. También es un tratado vinculante para América Latina y el Caribe, y de la mano de formulaciones en torno al ABC de los 3 accesos, trae de la mano herramientas para el fortalecimiento de las capacidades de los países de la región y la cooperación. Y en ese sentido, me parece, y quisiera hacer mención a un aspecto que resulta de importancia. Yo voy a hacer mención de algunos diferenciales en Argentina, ¿no? Lo cierto es que en la región ha traído, y fruto también de esa elaboración concertada y participada, ha traído estándares muy importantes y ha elevado la vara. Y si bien en la República Argentina lo cierto es que contamos con muchas herramientas previas, ya con la reforma del 94, con las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, con la modificación del Código Civil y Comercial, lo cierto es que Escazú también trajo de la mano no solo la puesta en valor nuevamente de las distintas herramientas, sino también algunos aspectos, valores agregados diferenciales. Por un lado, la consideración específica respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto también está muy presente en el informe de desarrollo humano, y claramente los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos que poseen especiales dificultades para ejercer los derechos de acceso en plenitud. ¿Y cómo identificamos a los grupos en situación de vulnerabilidad? Si vemos los criterios que presenta, por ejemplo, el relator en materia de derechos humanos y ambiente, considera que la vulnerabilidad puede considerarse en función de la pobreza, del género, de la edad o de, digamos, la consideración étnica. Por eso, los pueblos indígenas y también las comunidades campesinas están especialmente consideradas en Escazú. Y en cada capítulo vinculado a cada uno de los accesos se las tiene especialmente en consideración, como el valor del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes. Esto no es menor,
porque en línea con la realidad que vive nuestro planeta y la consideración de las comunidades indígenas, ustedes saben que el Informe de Desarrollo Humano, esto lo anoté porque lo quería compartir especialmente, considera que a nivel global las tierras gestionadas por pueblos indígenas, que son aproximadamente el 25% de la superficie terrestre del planeta, albergan cerca del 80% de la biodiversidad mundial. Entonces, no solo el combatir la desigualdad implica que vamos a atender también a una mayor equidad social y también, por ende, un mayor equilibrio planetario en términos de vínculo con la biodiversidad, sino que también el considerar los saberes tradicionales de las comunidades indígenas que guardan una especial relación con los ecosistemas va a redundar en este sentido y con la naturaleza en forma muy positiva. Y Escazú presenta especial atención porque muchas veces son comunidades que están aisladas, que tienen menos acceso, no solo a los procesos de toma de decisión, sino también a los beneficios y a los recursos. El rol del Estado proactivo en busca de una acción inclusiva, también para el involucramiento del conjunto de la sociedad, está muy presente en Escazú. Es decir, no solo se tiene que garantizar la participación, sino buscar proactivamente la inclusión. La utilización de tecnologías y herramientas tales como los datos abiertos de forma que no generen restricciones al público, tema especialmente a considerar en torno a la pandemia, lo estamos viviendo muy claramente, y suma a los principios del marco jurídico argentino y a los provenientes del Corpus Juris Internacional el principio de no regresión de la mano del de progresividad, es decir, siempre avanzar por mayor protección y hacia el desarrollo sustentable y nunca por menos. En materia de acceso a la información, suma al reconocimiento con el que ya contamos del acceso a la información pública ambiental y las diferentes herramientas, la consideración de mecanismos de revisión independientes, la promoción de la transparencia, la fiscalización, y que este mecanismo trabaje en la fiscalización del cumplimiento de las normas para evaluar y garantizar el derecho de libre acceso a la información. Detalla los componentes del sistema de información ambiental actualizados, incorpora el registro de emisiones y señala aspectos que deben involucrarse en los informes ambientales periódicos sobre el estado del ambiente. Y suma aspectos muy innovadores, como el acceso de consumidores y usuarios sobre información de bienes y servicios e impactos en la salud, promoviendo la producción y el consumo sostenible, alienta las evaluaciones de desempeño de los países, promueve el acceso a la información de contratos y concesiones públicas, y también alienta la realización de informes de sostenibilidad social ambiental en el ámbito privado. En materia de participación, suma a las herramientas ya reconocidas, por ejemplo, en el marco de la Ley General del Ambiente, en torno al ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación de impacto ambiental, la participación en la elaboración de políticas, estrategias, planes, normas, es decir, involucra también de alguna manera la participación en procesos como la evaluación ambiental estratégica y en la elaboración de leyes, y presenta un mayor detalle en torno a la evaluación de impacto ambiental, haciendo mención específica del impacto ambiental acumulativo. Agrega varias disposiciones en torno a qué pasa después de la toma de decisión en materia ambiental, y también incluye la promoción de la participación del público en foros internacionales, la búsqueda activa de la participación e involucramiento de los grupos más afectados, y en materia de acceso a la justicia, ordena de alguna manera el ABC en materia de justicia ambiental, y suma, en nuestro caso y para nuestro sistema, la consideración de órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Y aquí considero que cobra especial relevancia el rol de las fiscalías ambientales como ámbitos especializados, como así también algo que
hemos trabajado y en la facultad y que hoy por hoy se está planteando también en diferentes ámbitos académicos y legislativos, como es la consideración de la tipificación de delitos ambientales en el Código Penal. Por último, pero no menor, el acuerdo señala que se deberá garantizar un entorno seguro y propicio para que puedan actuar los defensores y las defensoras ambientales sin amenazas, que sin restricciones en torno a proteger su seguridad, y también la importancia de prevenir la protección de los derechos humanos de los defensores, prevenir, investigar y sancionar ataques a los mismos. Y justamente creo que esto, como les decía antes, cobra especial dimensión en América Latina y en nuestro país también. Sabemos que hay muchos reclamos constantes. En este momento estamos viviendo también diferentes expresiones a lo largo de nuestro país, más recientemente y formulado en distintos ámbitos, las problemáticas que se han dado en torno a Catamarca, ¿sí? Y las expresiones de defensores ambientales allí. Y creo que todo esto nos vincula con la importancia que Escazú trae de la mano como herramienta de fortalecimiento de los derechos de acceso y de la protección de los defensores y defensoras ambientales. Y justamente en torno a la educación ambiental, el gran desafío que presenta para nuestro rol como docentes, como comunidad educativa, en torno a lo que Escazú implica para los procesos de toma de decisión y para hacer real el derecho humano al ambiente. Para cerrar y poder escucharlos, y perdón que me excedí un poco con el tiempo, que de todo esto y en torno a la pandemia que estamos atravesando, considero que es interesante tomar en cuenta y reflexionar en torno a la crisis del COVID-19, pero que puso de manifiesto también la crisis climática, de la biodiversidad y de la desigualdad. El origen del COVID-19, la principal hipótesis tiene que ver con agentes zoonóticos. Entonces, claramente, y es algo que también en el informe de desarrollo humano se plantea, que es algo que se venía prediciendo, que en algún momento la comunidad científica lo venía planteando. Ha habido diversos papers que se remontaron luego, que planteaban que era posible que una pandemia de este estilo ocurriera, y lo peor es que también lo que se plantea es que si no cambiamos la forma de relacionarnos con el planeta, puede haber otras por el estilo. Entonces, esta situación no solo exacerbó la desigualdad existente, sino que también puso de manifiesto que esta crisis climática y de biodiversidad hoy por hoy existen, y que también existe la oportunidad de cambiar, como les decía antes, el vínculo con el planeta. ¿Cómo? Bueno, allí tenemos como herramientas claves la defensa del derecho humano al ambiente y el desarrollo sostenible, porque el derecho humano al ambiente no podemos considerarlo en forma separada, en forma disociada, sino integrada al conjunto de los derechos humanos en torno al desarrollo sostenible. Y en la región Escazú es una pieza fundamental para fortalecer la institucionalidad y el derecho humano al ambiente, poniendo a los grupos en situación de vulnerabilidad en el centro, y por eso planteando las soluciones basadas en la naturaleza con un concepto que es la transición justa, es decir, en torno a la desigualdad y a la pobreza, esas soluciones basadas en la naturaleza
deben involucrar una transición justa con empleo verde, con herramientas económicas y financieras también por las cuales la inversión se dirija hacia la recuperación, pero también en un contexto de recuperación que contemple aspectos como la infraestructura ecológica, como lo que se llama la recuperación verde, de alguna manera, en torno a que esa recuperación debe hacer frente a una necesidad económica, pero también considerar lo ambiental. Y en este sentido, la institucionalidad es fundamental, porque como les decía antes, no podemos hablar de cambios en las conductas, en los valores y en la economía si no es con un marco de regulación y de incentivos que pueda tender en este sentido a la reconstrucción. Y allí la institucionalidad y la educación son fundamentales en un marco de acción colectiva internacional y de múltiples agentes para este cambio. No es ni solo un sector, ni solo un país, ni solo una temática. Y en ese sentido quisiera compartir con ustedes una reflexión que hacía hace poco el secretario general de Naciones Unidas, que planteaba que en el marco de recuperación para este desarrollo sostenible post-COVID y de manera sostenible, hasta ahora solo entre el 17 y el 24% del gasto de recuperación, digamos de recuperación ante el COVID, contribuye a mitigar las emisiones, reducir la contaminación atmosférica o mitigar el capital natural, es decir, tiene esta faceta también de sostenibilidad y la necesidad de que toda la recuperación pueda involucrar también el aspecto del ambiente y de la sostenibilidad. Y allí quisiera cerrar diciéndoles que todo esto, hoy por hoy, aun cuando representa un gran desafío, cuenta con herramientas que vienen, como les decía, desde el siglo pasado hasta en nuestro marco jurídico y que se fortalecen con el Acuerdo de Escazú como una herramienta clave en la institucionalidad. Pero creo que resulta muy importante que podamos contemplar el acuerdo a la luz de este contexto y no como algo desmembrado o disociado, porque por cierto lo que busca es fortalecer y hacer real el derecho humano al ambiente y el desarrollo sostenible que tanto necesitamos en este momento y para nuestro planeta y para nuestra realidad. Muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia. La verdad que, como siempre, un placer escucharte. La verdad que tenemos una audiencia increíble. Hay gente de Uruguay, de Brasil, de México, de Estados Unidos, de Paraguay. También muchas provincias de nuestro país y ciudades de la provincia de Buenos Aires que nos acompañan. Pueden ir haciendo algunas preguntas en el chat. Ya tenemos algunas preguntas que me fueron pasando desde acá por la audiencia. En general hay dos que podemos unir que tienen que ver con cómo ves la implementación del acuerdo, cuáles van a ser los puntos más difíciles, y esto también se relaciona con digamos, en lo concreto, cuando hay algún pedido de información, cómo tendrían que actuar las provincias en relación con consultas de otros países, cómo se ve esa implementación, cómo la ves en el accionar. Ahí junté dos preguntas que me han pasado. Y ahora vamos a ir pasando un par más. Sí, a ver si interpreto bien y decime vos, Nati. ¿Cuáles son los desafíos de la implementación del acuerdo en general y específicamente en acceso a la información, los pedidos de información que reciban en las provincias?
en las provincias y si se preguntara sobre implementación en otros países también, teniendo en cuenta esto, ¿cómo deben responder las provincias, por ejemplo? Y yo creo que en cuanto, a ver, el acceso a la información claramente tiene la base que plantea nuestra ley de acceso a la información pública ambiental y nuestra ley general del ambiente, y en ese sentido claramente la respuesta va a tener que ser dada, es decir, tanto el pedido de informes como la respuesta por parte de las autoridades va a ser en torno al concepto de información pública ambiental alcanzado, ¿sí? Ahora, y en ese sentido yo creo que el acuerdo lo que hace es reforzar algo ya existente en nuestro sistema. Ahora, en lo que respecta a la capacidad de solicitar información en otros países que formen parte del acuerdo, ¿es esa la pregunta? Sí, va por ahí. Yo creo que en esto hay varios desafíos para la implementación, y que va a ser en el ejercicio mismo del derecho a acceder a la información, en el cual esto se va a ver graficado. Creo que hay algo que no mencioné de Escazú y que creo que trae de la mano aspectos muy importantes para los bienes naturales compartidos, si va por ahí la pregunta, que tiene que ver con que al unificar, o mejor dicho, plantear una plataforma en común, claramente da la posibilidad, y en esto es mi interpretación desde mi punto de vista, de que puedan plantearse, por ejemplo, pedidos de informes en otros países en el marco del acuerdo. Ahora, claramente, ahí hablamos de la legitimación para solicitar información, ¿no? Ahora, claramente allí hay un desafío muy grande también para los sectores y para las autoridades en torno a la publicidad de sus actos, y esto del gobierno abierto, de cada vez dar a conocer más y contar con sistemas de datos abiertos, cada vez más la información ambiental, porque eso va a hacer que en un sistema de información cada vez más abierto, los pedidos de informes disminuyan, ¿sí? En torno a información que por ahí, si no está disponible, van a ir, digamos, los ciudadanos, las ciudadanas, a solicitar información. Pero en torno a la legitimación, desde mi punto de vista, debería aceptarse la legitimación de un ciudadano de otro país, porque mismo podría plantearse de alguien de otro país viviendo acá o visitando, interesado. En este sentido, la legitimación siempre tiende a considerarse en forma más amplia, y este es uno de los principios del acuerdo también. No se escucha, Nati. Perdón, ahí me desmuteo. Hay varias preguntas. Una tiene que ver con un proyecto de ley que hay presentado en el Congreso de la Nación para darle jerarquía constitucional al acuerdo de Escazú. ¿Entendés que esto es necesario? ¿Hace alguna diferencia en términos jurídicos? Creo que en términos jurídicos sí, y por ejemplo el protocolo de San Salvador tampoco tiene jerarquía constitucional, y tampoco el convenio 169 de la OIT, que es tan importante en términos de participación y de identidad y reconocimiento de derechos indígenas. Pero no obstante esto, a mí me parece que es un paso de importancia, porque pone de relieve el cariz de este acuerdo, ¿no? Creo que, y
y requiere también de un procedimiento específico, como bien lo indica nuestra Constitución. Creo que de todas maneras el acuerdo ya tiene un valor muy importante, pero en términos de reconocimiento legislativo, repito, la jerarquía constitucional de los tratados representa una consideración, diría yo, en términos de énfasis, de prioridad indiscutible, ¿no? Entonces creo que sería muy positivo, pero repito, también hay otros dos acuerdos, como es el Protocolo de San Salvador y el Convenio 169, que sería muy bueno que también siguieran ese camino. Bien, bueno, acá estoy tratando de ir ordenando, hay muchísimas preguntas. Una tiene que ver con cómo afectan las relaciones internacionales, el secreto comercial y la propiedad intelectual en el acceso a la información que pretende garantizar el acuerdo. Acá pone como ejemplo el acuerdo porcino Chaco-China y desarrollo transgénico de semillas como el maíz. Esto, digamos, sí, allí es muy buena la pregunta. Creo que hay un tema de excepciones, ¿no? Las excepciones, ustedes saben que en todo régimen de acceso a la información pública hay también un régimen de excepciones, porque claramente hay aspectos en los cuales, como es el secreto comercial, en los cuales esas excepciones van a implicar un límite. Ahora, yo lo que recuerdo en esto es algo que mencionaron muy claramente en la ronda de negociaciones. Néstor Cafferata, estaba también tuve el gusto de moderar Néstor Cafferata, Leila Devia, Daniel Sapsay, y estaba John Knox, quien era en ese momento el relator de Derechos Humanos, y uno de los aspectos que se trabajó fue que las excepciones vaciar de contenido el acceso a la información pública en su totalidad. Entonces creo que allí es cuando que exista secreto comercial respecto de ciertos aspectos de una actividad no puede hacer que se restrinja toda posibilidad de acceso a la información vinculada a la misma. Entonces, creo que allí es cuando va a ser muy importante el cómo se realice el pedido de informes, el cómo se plantee, el cómo en ese sentido respondan las autoridades y en su caso, si no, también existe la vía jurisdiccional para accionar, ¿no? Bien, y también yendo dentro de lo que tiene que ver con los pedidos de información, esta pregunta me pareció muy interesante. Dice, ¿quién verificaría la veracidad de los informes que se pedirían a los países? O sea, esto me parece que tiene que ver con la instancia de los protocolos complementarios. ¿Cómo se va a implementar esto a instancia? Digamos, en la esfera dice, ¿quién verificaría, en realidad es cómo se verificaría la veracidad de los informes que se pedirían a los países en el marco del acuerdo? O sea, una instancia regional. Perdón, en las conferencias de las partes que se realicen en torno a la implementación de Escazú. Exactamente, pensándolo ya en la implementación a escala regional. Claro, porque claro, esto yo no llegué a comentarlo, el acuerdo tiene una gobernanza, digamos, una estructura de gobernanza, la Secretaría Técnica CEPAL, y van a existir conferencias de las partes periódicas
que van a trabajar en los distintos aspectos de los informes, cómo va a trabajarse en el fortalecimiento de capacidades. Entonces, creo que allí, por un lado, esto se va a ir trabajando en las distintas conferencias de las partes a medida que se avance en la implementación del acuerdo, pero también me gustaría comentar que hay un tipo de comités, ya les voy a decir exactamente el nombre, que se crean, discúlpenme, que son los comités de apoyo al aplicamiento subsidiario de la conferencia de las partes, que si bien es un comité de carácter consultivo, no es contencioso, sí va a avanzar y va a examinar el cumplimiento de las partes. Es decir, yo creo que aquí, de la mano tanto de la Secretaría Ejecutiva y Técnica de CEPAL, con los órganos subsidiarios como el Comité de Apoyo, con los avances que se den en la conferencia de las partes, se va a trabajar en ese entramado de gobernanza de Escazú, que va a ser muy importante para su seguimiento y su implementación. Por ejemplo, si bien se crea un fondo, ¿no? Al cual se va a aportar voluntariamente, lo cierto es que aún Escazú no tiene una línea, como sucede con otros convenios internacionales ambientales, de cooperación específica vinculada. Y esto también va a surgir muy probablemente de las conferencias de las partes para una mejor implementación del mismo acuerdo, ¿no? Bien, ¿cuántos desafíos, Maru, estás comentando? Sí, muchos, muchos. Acá hay una pregunta que también me parece que está muy buena para pensar a nivel país. Dice, ¿sería necesario o conveniente dictar leyes para implementar el acuerdo o resultan suficientes las leyes de presupuestos mínimos y complementarias ya dictadas actualmente vigentes? Muy buena pregunta. Bueno, yo intenté en el punteo que me mencioné y que referí, hacer mención a esos valores agregados que trae Escazú. A ver, Escazú ya está vigente, es operativo, se plantea en esa complementación, ¿no? Es un acuerdo internacional, tratado internacional aprobado por ley del Congreso y la Ley General del Ambiente y las leyes sectoriales se adecúan, pero lo cierto es que, por ejemplo, está la ley de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica y sectorial, que digamos, hubo varios proyectos, se va a tratar en algún momento en el Parlamento, eso esperamos, y es muy importante que considere estos distintos aspectos que trae Escazú, o la ley sectorial de ordenamiento ambiental del territorio, o como refería, los aspectos que tienen que ver con la tipificación de delitos ambientales en el Código Penal. ¿Esto qué quiere decir? No es condición sine qua non que existan nuevas leyes para la implementación de Escazú, pero lo cierto es que en el desarrollo de las mismas es muy importante que se trabaje en la consideración de Escazú. El proyecto de ley de humedales también, es decir, y así podemos desglosar diferentes aspectos vinculados. Lo que es muy importante es sí saber que hoy se cuenta con más herramientas y que va a ser muy importante considerarlas adecuadamente en los procesos de implementación y que en los desafíos legislativos trabajar en la priorización en todo caso de cómo incorporar estas herramientas en torno a esos diferentes valores agregados. Aspectos que tienen que ver y que lo vemos en el análisis que hacemos, por ejemplo, en el curso tanto de recursos naturales como de audiencia pública,
con el equipo docente, con los alumnos, que es qué pasa con el post-decisión. Es decir, se desarrolla la instancia de participación ciudadana. Y después, bueno, generalmente allí Escazú es muy claro en aspectos de cómo debe publicarse, cómo deben hacérsele saber a la comunidad sus derechos. Y hay muchos de esos aspectos, hasta vinculados al post-audiencia pública y demás, que va a ser muy importante que se tomen en consideración en nuestro país, tanto a nivel nacional como en las distintas jurisdicciones, porque son desafíos, porque las herramientas de participación, claramente en nuestro país, cada vez se consideran más y se consideran en el marco jurídico principalmente a partir del 84, de la vuelta de la democracia, ¿no? Entonces, y posteriormente con la reforma constitucional cobran más brío, y bueno, en ese sentido, estas herramientas y sus distintos aspectos ya son operativos, pero van a poder ser consideradas, en su caso, en las reformas legislativas que se consideren, o mismo también en normativa administrativa, a fin, ¿no? Perdón que le hice muy larga la respuesta, pero era... No, para nada. La verdad es que uno te escucha y uno va pensando, bueno, ¿cómo bajamos esto? Hay acá una pregunta que me gusta mucho porque tiene un poco de, bueno, a ver, base concreta. Dice, si existe en Argentina u otro país de América Latina avances en una política productiva sostenible real. Vos contabas algunos ejemplos cuando ibas charlando. En lo práctico, hoy se persiguen problemáticas productivas inmediatas y parece lejano apuntar hacia una transformación de la industria. Este es un poco Sí, es el gran desafío. Sin embargo, yo creo, y viendo digamos, los ejemplos positivos, podemos tanto ver ejemplos en torno a energías renovables y eficiencia energética, por ejemplo, en torno a economías locales de turismo sostenible, de agricultura sostenible, de agroecología, de economía circular, que es uno de los grandes desafíos que se plantean, porque venimos de una historia y de una tradición de una economía lineal en torno a uso del producto, desperdicio, y el gran desafío es cómo integrar estos trayectos. Entonces el reciclado, la reutilización, todos estos son ejemplos que no es que no existan, existen, sin embargo, la escala todavía no es suficiente. Entonces, allí es cuando se plantea el gran desafío de elevar la escala de estos ejemplos y la importancia de regulaciones e incentivos que promuevan este tipo de desarrollo, ¿no? Di algunos ejemplos, no son los únicos, pero creo que esos ejemplos nos muestran, o también de empresas, y esto ya de empresas en algunos casos medianas y grandes, que están haciendo el compromiso del 1,5 grados. Esto pasa en el marco de, por ejemplo, del Pacto Global en Naciones Unidas. Se trabaja a nivel global en lo que se llama los objetivos basados en la ciencia, y en incorporar cada vez más empresas del sector privado que asuman el compromiso del 1,5 grados. Es decir, el Acuerdo de París no está planteado solo para los países, para los gobiernos nacionales, que son muy importantes. Está planteado para también los gobiernos subnacionales, que están teniendo también un rol muy importante, los estados, las provincias y las ciudades, como así también el sector privado y las organizaciones. Y hoy por hoy hay todo un desarrollo a nivel global de esta campaña del 1,5 grados. Todavía sabemos que hay empresas argentinas que se
están trabajando en ese sentido, pero que todavía no se han sumado a esta campaña, pero hay todo un proceso digamos, de trabajo en el ámbito de Naciones Unidas en este sentido. Y esto se los cuento yo que conozco este proceso directamente, pero lo cierto es que en los ámbitos territoriales y en el marco de las economías locales hay también ejemplos a los que me refería previamente, ¿no? De renovables, de procesos tendientes a la economía circular, que yo creo que el gran desafío es darles mayor escala y respaldo institucional e integración a las políticas. Y es bien concreto eso. Bien concreto, y también lo mencionabas cuando hablabas de soluciones basadas en la naturaleza, entonces por ahí va el camino. Acá la verdad es que yo dejaría esta como última pregunta, porque ya son pasadas las 8 de la noche, pero un poco cuando escuchaba tu presentación y la primera parte y pensaba en esta idea de desarrollo, ¿no es cierto? Y cómo nos vinculamos como personas con la naturaleza y con el ambiente. Decía, pensando para mí, hicimos todo mal hasta ahora. Y acá hay una pregunta que apunta a esto, que tiene que ver con el cambio de paradigma. Dice, ¿considera de utilidad retomar el derecho de la naturaleza para coadyuvar al cambio de paradigma en relación entre el hombre y el ambiente? Me parece que ahí está un poco el desafío de todo esto que vos planteabas hoy. Sí, yo creo que es un camino que se está considerando en distintos países y que nos enfrenta también a una posibilidad de reconocimiento en un vínculo más armónico con el medio. Creo que viene de la mano de varios aspectos que históricamente se vienen trabajando, tanto de valoración, digamos, de brindarle el valor intrínseco que tiene a la naturaleza, el valor espiritual que tiene para los seres humanos también, y aparte del valor práctico, ¿no? De qué respiramos, cómo vivimos. Y esto que está considerado también en el informe al que me refería, me parece que es fundamental, y creo que es un camino el tema de los derechos de la naturaleza. Creo que también nos enfrenta a la necesidad de ese reconocimiento con la mano de la implementación, ¿no? Que es de alguna forma la reflexión constante. Yo no sé si hicimos todo mal, Nati. Porque creo que cometimos muchos errores como humanidad, pero también creo que estamos reconociéndolos. Entonces ahí es donde está el punto de inflexión. Y creo que de la mano de ese reconocimiento de otro vínculo con la diversidad, tanto la biodiversidad, la diversidad cultural, y un reconocimiento efectivo de derechos, es que vamos a poder lograr el cambio en esta mirada así de este entramado, ¿no? Que mencionabas. Y bienvenido, yo creo que toda la corriente que se está dando de reconocimiento de los derechos de la naturaleza es muy positiva, pero creo que es muy importante la mano de la implementación, y por eso creo que Escazú cobra mucha relevancia, porque también nos enfrenta a situaciones de una dinámica que ha sido muy virtuosa, pero son situaciones dolorosas en muchos casos, porque son conflictos, situaciones de mucha simetría en las sociedades, y que
y que nos muestran a veces nuestros mayores defectos, ¿no? En términos de desigualdad, de desamparo. Y bueno, es en ese camino en el cual va a ser importante que trabajemos, y con los pies en la tierra, pero sí teniendo en claro que se trata de derechos fundamentales que afortunadamente las nuevas generaciones, y como yo digo, antes hablábamos del desarrollo sostenible, cuando yo voy a cumplir 50 dentro de poco, y hace 30 no, pero 25 años sí, empecé a dar clases. Y antes quizás hablar de desarrollo sostenible y considerar los principios, principio precautorio y demás, era como todo un desafío de paradigma, que mismo en las clases mucha gente lo cuestionaba, ¿no? Decía, ¿cómo esta mirada del derecho y más? Y a mí lo que me está pasando en mis clases, me imagino que a vos también, es que a medida que pasa el tiempo, ya lo que plantean los alumnos en grado y en posgrado es, tenemos que cambiar la realidad y claramente necesitamos trabajar en conceptos más integradores. Estos principios están muy bien, son importantes, pero ¿cómo planteamos el cambio y generamos mejores marcos conceptuales? Y creo que Escazú es parte de esa oportunidad, ¿no? En este marco de sostenibilidad. La verdad, Maru, que incluso podríamos quedarnos horas hablando, que nos encanta, y ya tenemos tema para otra charla con todo esto, pero sin dudas que nos plantea Escazú un desafío institucional enorme, y esto que vos decías que te pasa en tus clases, tiene que ver con este desafío contemporáneo en donde acá queda claro que la salida es colectiva. No sé si hicimos todo mal o casi todo, pero que la salida es colectiva y que tenemos que pensar soluciones inéditas para lo que nos está pasando. Entonces, me parece que Escazú nos eleva la vara en todos los ámbitos institucionales para poder mejorar esta idea de desarrollo como humanidad. Absolutamente, absolutamente, y con una mirada de equidad, igualdad e innovación y participación. Coincido absolutamente, y de poder pensar en ese vínculo colectivo de una manera virtuosa, que tanto nos hace falta, ¿no? A nivel regional. Mirá lo que está sucediendo ahora en Colombia, todas las dificultades que están teniendo también allí, y a nivel nacional también, todo lo que está sucediendo en nuestro país. No importa nuestra postura político-partidaria, necesitamos mayor confraternidad, ¿no? Como país, como región, como planeta. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que podamos basar nuestro análisis y nuestro estudio y aplicación del derecho ambiental. Maru, la verdad que es un placer escucharte. Nos quedaríamos horas todos los Sí, que es verdad. estamos acá, pero bueno, seguro tenemos familia que nos reclama, así que queremos agradecerte. Es un lujo tenerte en la diplomatura y poder disfrutarte en esta charla en vivo. Agradecerles a todos los que han participado. La verdad que es un gusto esta convocatoria y prometemos repetir las veces que se pueda. Muchas gracias por la invitación. Maru y Natalia, perdón, pero estuve con problemas de conexión, lo que no optó a que pudiera escuchar todo y escuchar todo lo actual que has traído, todo lo completo, tanta inquietud que ha generado, porque creo que de eso se trata, que estemos inquietos, que participemos, que nos sumemos, y has logrado todo eso, Maru, la verdad. Bueno. Yo te lo agradezco tantísimo, y hay muchísimos agradecimientos de parte de todos, pero
como dice Nati, hay que pensar en la cena. Sí, es verdad. Es parte de la sustentabilidad también, si no, no podemos. Definitivamente. Muchas gracias, un gusto. Y ya lo haremos presencial en algún momento. Para quienes hayan cursado la Diplo el año pasado, esta es una clase de actualización absoluta, lo último. Quiero que sepan que vamos a seguir dando este tipo de charlas cuantas veces sean necesarias para ampliar y para traer docentes como María Eugenia. Y para quienes estén cursando, enhorabuena, y ya tuvieron una clase como adelantada. Para quienes estén interesados, siempre estaremos dispuestos. Y para todas y todos los que se fueron sumando, yo veo muchísimos docentes que nos siguen permanentemente, y es un placer compartir y saber que somos tantos los que nos comprometemos y que yo no creo que hayamos hecho todo mal, y la verdad que si no me sentiría muy mal porque yo soy de las más grandes, vos acusaste 50, yo tengo 67, con lo cual empecé muchos años antes, como siempre lo tuvimos, que tienen que ver más con decisiones políticas, con momentos, con decisiones, con situación. La situación, y va sumando el granito de arena, entre todos juntos vamos a tener una buena playa. Ojalá que así sea. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias, Maru. Que estén bien. A disposición. Gracias, Nati. Gracias, Maru. ¿Cómo hago para escribir algo? Y a cuidarse Gracias mucho. a todo el equipo de CCO. Gracias.